Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Mert Ramazan Demir realmente no puede olvidar a Afra Saraaoglu? Una confesión inesperada a sus amigos lo cambia todo. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido la agenda de las revistas y que seguramente tocará los corazones de todos los fanáticos que han seguido de cerca esta historia de amor. Como saben, la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoglu siempre ha sido un tema de gran interés, lleno de pasión, rumores y momentos inolvidables. Pero lo que ha sucedido recientemente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchas preguntas sobre el futuro de esta pareja que tanto queremos. Según la información que hemos recibido, todo ocurrió durante una cena muy íntima en la que Mert Ramazan Demir se reunió con un grupo de amigos cercanos. Esas personas de confianza con las que uno puede abrir su corazón sin miedo a ser juzgado. El ambiente era tranquilo, pero quienes estaban allí notaron que Mert no era el mismo de siempre, su habitual alegría y energía parecían haberse apagado un poco, dejando ver una mirada melancólica y pensativa que preocupó a todos los presentes. En un momento de la noche, cuando la conversación se volvió más profunda y sincera, uno de sus amigos le preguntó cómo se sentía realmente, y fue entonces cuando Mert, incapaz de contener más sus sentimientos, rompió el silencio y confesó lo que muchos sospechaban pero nadie había confirmado de su propia voz. Con un tono de voz cargado de emoción y sinceridad, Mert les dijo a sus amigos: no importa cuánto lo intente, no puedo sacarla de mi cabeza. Afra sigue siendo la primera persona en la que pienso cuando me despierto y la última antes de dormir. Estas palabras, dichas con tanta honestidad, dejaron a todos en la mesa en un silencio respetuoso, comprendiendo que el amor que él siente no es algo que se pueda borrar de un día para otro. La conversación continuó y Mert compartió más detalles sobre cómo ha estado lidiando con la situación, admitiendo que, aunque intenta enfocarse en su trabajo y en sus proyectos personales, la ausencia de Afra se siente como un vacío imposible de llenar. A veces camino por los lugares a los que solíamos ir juntos y siento que ella va a aparecer en cualquier momento a la vuelta de la esquina. Es muy difícil aceptar que nuestros caminos se han separado cuando mi corazón siente que todavía estamos unidos, confesó el actor, dejando ver su lado más vulnerable. Sus amigos, intentando consolarlo, le recordaron que el tiempo lo cura todo y que quizás esta separación sea necesaria para que ambos crezcan, pero Mert respondió con una frase que ha resonado fuertemente: el tiempo pasa, pero lo que siento no disminuye. No se trata de costumbre, se trata de que ella es una parte de mí que no puedo simplemente arrancar. Esta declaración ha generado una ola de comentarios y especulaciones, ya que demuestra que, a pesar de todo lo que se ha dicho en la prensa y de los rumores de distanciamiento, los sentimientos de Mert siguen intactos y más fuertes que nunca. Por otro lado, no podemos evitar preguntarnos qué pensará Afra Saraaoglu al enterarse de estas palabras tan profundas. ¿Estará ella pasando por un proceso similar en silencio? ¿O habrá decidido cerrar ese capítulo definitivamente? La situación es compleja, porque cuando hay tanto amor involucrado, las decisiones racionales a veces pierden la batalla contra lo que dicta el corazón. Los testigos de esa noche aseguran que Mert no estaba buscando atención ni tratando de crear un escándalo,
sino que simplemente necesitaba desahogarse con sus amigos más leales. Compartir esa carga emocional que lleva consigo y que le impide avanzar con total libertad. La extraño, amigos. Extraño su risa, sus consejos, la forma en que nos entendíamos con solo mirarnos. Nadie más ha logrado hacerme sentir así, agregó Mert en otro momento de la velada, según cuentan las fuentes cercanas. Estas confesiones nos muestran a un Mert Ramazan Demir muy humano, lejos de la imagen de estrella inalcanzable, un hombre enamorado que lucha por entender cómo seguir adelante cuando la persona que ama ya no está a su lado. Es evidente que esta historia no es solo un chisme más, sino un relato de amor real con el que muchos de nosotros podemos identificarnos, porque quien no ha sentido alguna vez que no puede olvidar a alguien especial. La noche terminó con un abrazo grupal y palabras de aliento para el actor, pero la duda quedó flotando en el aire. ¿Será este el primer paso para un posible acercamiento? ¿O es simplemente el doloroso proceso de aceptación de un final? Lo cierto es que estas palabras de Mert han reavivado la esperanza de los fanáticos que sueñan con verlos juntos nuevamente. Pero también nos recuerdan que el amor y las relaciones son complicados y que a veces el amor no es suficiente para mantener a dos personas unidas. Ahora nos toca a nosotros analizar esta situación y pensar en lo que haríamos si estuviéramos en su lugar. Es una situación difícil, llena de nostalgia y de qué hubiera pasado si, pero también es una muestra de la valentía que se requiere para admitir que uno todavía ama, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Queridos seguidores, esta historia está lejos de terminar y estaremos muy atentos a cualquier reacción o novedad que surja en los próximos días, porque si algo nos ha enseñado el mundo del espectáculo es que donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, parece que el fuego todavía está muy vivo. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta emotiva confesión. ¿Creen que Mert debería luchar por recuperar a Afra o es mejor que intente pasar la página? ¿Piensan que Afra todavía siente lo mismo por él? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en la situación de Mert? ¿Confesarían sus sentimientos o los guardarían en secreto? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas tan apasionantes. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización y compartir este video con sus amigos para que ellos también puedan opinar. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.